Capítulo 9. Tras 5 días casados, Deacon se había vuelto un experto en esconderse de su esposa. Aunque Ishbel no parecía darse cuenta, ya que ella se había pasado todo este tiempo contratando más sirvientes y cambiando todo de su sitio, él recordaba el segundo día de su matrimonio. Después de la noche de pasión que habían compartido, había necesitado alejarse de ella. De todo lo que le hacía sentir, y de las cosas que ahora cambiarían con solo su presencia. Por ese motivo, Deacon había buscado una excusa para permanecer fuera del castillo todo el día, regresando con la noche ya sobre ellos. Para su sorpresa, lo primero que descubrió fue que su esposa no pareció echarlo de menos, y que cansada, ya se había acostado. Curioso, al no saber si eso era cierto o solo una mentira para estar sola llorando por su abandono, Deacon se dirigió a la recámara que compartían, y cruzó el umbral del dormitorio con sigilo. La habitación estaba en penumbra, únicamente con la luz de la chimenea encendida para guiarlo. Aún así, era bastante evidente que su esposa estaba cobijada en la cama, hecha un ovillo. Al parecer, Ishbel se había quedado dormida nada más tumbarse, y no había notado que por la noche, a pesar del calor del exterior, el interior era frío. Refunfuñando sobre mujeres impulsivas y catarros mal curados, Deacon cubrió a su esposa con una fina manta y se la quedó mirando. No quería sentir compasión o apego por ella. Era demasiado pronto, pero no pudo dejar de experimentar un remolino de sensaciones en su estómago, al verla dormir tan plácidamente en su cama. Quizá por eso a la mañana siguiente, se levantó temprano y volvió a pasar todo el día fuera del castillo. Y 5 días después, ya no sabía qué más excusas inventar para estar lo más alejado posible de ella. Durante estos 5 días, se había sentido inseguro y taciturno. Y quizá por eso no se sorprendió cuando vio acercarse a su amigo Iwan, serio y nervioso. Iwan lo conocía muy bien, y Deacon estaba convencido de que él había notado el cambio. Por lo que suponía que ahora le aguardaba una seria conversación con su amigo, en la que tendría que convencerlo de que estaba en la armería por un buen motivo. Me preguntaba dónde podría encontrarte hoy. Comenzó a decir Iwan cuando apenas estaba a unos pasos de Deacon. Estoy revisando las armas, contestó este. No creo que sea algo que deba hacer en Laird, continuó Iwan, ya a su lado. Deacon se dispuso a rebatirle, pero Iwan colocó una mano en su brazo y lo miró serio, antes de que Deacon pudiera pronunciar una sola palabra. ¿Qué es lo que realmente te preocupa? Nada. No dudó en decir Deacon, al no querer tener esta conversación. Somos amigos desde hace muchos años. Deberías saber que puedes contar conmigo. Deacon se volvió hacia él, manteniendo sus emociones controladas, frente a una de las pocas personas que probablemente podía ver dentro de su alma. Pero no podía contarle a Iwan lo que estaba pasando ahora. Pensaría que era un estúpido por alejarse de su esposa, por el simple motivo de que ésta le atrajera. Y eso le hacía sentirse culpable e infiel hacia su esposa fallecida. ¿Se trata de tu esposa?, averiguó Iwan, consiguiendo que Deacon lo mirara impresionado, al haber sabido tan bien qué le pasaba. Deacon suspiró, y no tuvo más remedio que sincerarse con él. Sí, respondió Deacon, mientras pensaba en Ishbel. Ella lo había hecho bien con el clan. Su sonrisa amable y su voz suave calmaron a los miembros del clan más escépticos con su matrimonio. En unos pocos días, incluso él había caído bajo su hechizo, motivo por el que se alejaba, incapaz de manejar lo que sentía. Su esposa le había hecho algo que Deacon no podía explicar, pero que igualmente temía. Sabes que puedes ser feliz y seguir manteniendo el recuerdo de Rona, dijo Iwan después de un momento. Ella querría que fueras feliz. Deacon dio un paso atrás. Su garganta se cerró al oír el nombre de su anterior esposa, al no estar preparado para escucharlo. No quiero hablar de Rona. Pero tienes que hablarle de ella con Ishbel. Eso te ayudará a sanar. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Pero Deacon no dejó que Iwan le contestara. Además, no quiero hablar de ella con nadie, y menos con Ishbel. Tras sus palabras, Deacon se alejó a grandes zancadas antes de que pudiera seguir escuchando. Rona era su recuerdo, su dolor, el de nadie más. Y ni Iwan ni Ishbel debían interponerse entre sus recuerdos y sentimientos por Rona. Deacon no se detuvo hasta que llegó al establo y ensilló su caballo. El mozo de cuadra había echado un vistazo a su expresión y salió corriendo de su puesto, asustado por la mirada del Laird. Deacon no culpó al joven. Él también habría huido de él. Después de ensillar a su caballo, Deacon se subió a su lomo y lo guió fuera de los establos, a los páramos que se extendían más allá del castillo. Deacon cabalgó durante un rato hasta que vio otro caballo a lo lejos, corriendo por los páramos a una velocidad que le sorprendió. Deacon instó a su caballo a seguir adelante, y pronto,
su pecho se agarrotó al advertir el pelo rubio del jinete. No, no podía ser. Pero todo indicaba que era Isbel. Deacon empujó su caballo más rápido, con el corazón martilleando en su pecho. Ella estaba cabalgando a una velocidad que probablemente le causaría la muerte si se caía. ¿En qué estaba pensando? ¿Estaba huyendo de él? Deacon sintió que el viento desgarraba su ropa cuando empezó a ganar terreno, con la boca seca. No podía permitir que se hiciera daño, porque ella quisiera alejarse de él. Quizá debería haberle prestado más atención. Pero sus pensamientos, siempre que ella estaba cerca, hacían que Deacon deseara más de lo que podía darle. Más de lo que ella quería. Observó cómo Isbel reducía la velocidad del caballo, y él impulsó el suyo hacia adelante hasta alcanzarla. «¿Qué estás haciendo, muchacha?», dijo, mirándola para asegurarse de que no estaba herida. No lo estaba. Sonreía de oreja a oreja entre tanto ambos desmontaban. «Estoy ejercitando mi caballo», contestó Isbel, ajena al miedo que Deacon había sentido, y apartando el pelo de su cara. Deacon observó casi sin aliento su rostro, comprobando que tenía las mejillas rojas por el ejercicio. Al verla ilesa y relajada, se sintió aliviado, aunque no pudo evitar que el miedo fuera sustituido por la furia. «Eso no es ejercitar al caballo. Eso es desear la muerte», le espetó. Isbel se rió al advertir el tono de enfado de su esposo. «No en mi caso. Sé manejar a los caballos desde que era muy pequeña». Pero Deacon no solo había temido por ella. Había otra cuestión que también lo había atormentado al verla correr de esa manera, y debía saber la verdad cuanto antes. ¿Estabas huyendo? No se atrevió a mirarla a los ojos cuando se le preguntó, por miedo a ver arrepentimiento en ellos. Como respuesta, Isbel lo miró, con la sorpresa reflejada en su rostro. ¿De qué iba a huir? Al comprobar que él seguía sin mirarla, Isbel parecía entenderlo. ¿Creías que me marchaba del castillo? ¿Por qué? ¿Por haberme ignorado durante días? Ahora, Deacon lamentaba haberle hecho esa pregunta, como lamentaba que ella se hubiera dado cuenta de su alejamiento. No quería parecer ante su esposa como un cobarde, ni quería estropear el pequeño acercamiento que habían tenido en su noche de bodas. No debes preocuparte, Deacon. No soy ninguna cobarde, y no pienso huir. Bien, fue lo único capaz de responder. En su lugar, Deacon la miró, y sin saber el motivo, sintió la extrema necesidad de darle explicaciones. Necesitaba unos días para hacerme una idea de qué estaba casado de nuevo. Isbel asintió, con sus ojos aún fijos en el páramo. Reconozco que yo también necesitaba unos días para hacerme la idea y conocer el castillo. Según he escuchado, y por lo que he visto con mis propios ojos, ya sientes el castillo como tu propio hogar, dijo ahora más relajado Deacon, dándose cuenta de que le gustaba esta conversación con Isbel. La risa de ella volvió a sonar, y esta vez Isbel se giró para mirarlo. Temo preguntar qué es lo que has escuchado, pero sí, ahora lo siento más mi hogar. Me complace saberlo. Deacon se sorprendió al percatarse de cuánto. Y no debe preocuparte lo que los demás opinen. Eres la nueva señora, y todos deben hacer tu voluntad. ¿Todos, mi señor?, preguntó ella sonriendo. Deacon asintió con la boca seca para después negar con la cabeza. El leer no cuenta. Pero sí debo preocuparme por vuestra opinión, afirmó Isbel más que preguntó, usando una voz melosa que hipnotizó a Deacon. Despacio, Isbel se acercó a él, convencida de que se le acababa de presentar una oportunidad única, para romper de una vez las barreras que su esposo se esforzaba en mantener. Algo que no entendía, porque era más que evidente que él se sentía atraído por ella, y le complacía su compañía. Recordando a las criadas que veía coquetear con los mozos de cuadra, Isbel se aproximó a Deacon, y colocó un dedo sobre el pecho de su esposo. ¿Qué opináis de mí? Los ojos de Deacon se abrieron de par en par, y miró el dedo juguetón que se movía siguiendo el juego de los cuadros de su kilt. Pienso que eres un diablillo que está intentando seducirme, le dijo él a la vez que le agarraba el dedo. ¿Solo intentándolo?, dijo Isbel. Deacon se rió sorprendido y encantado con la mujer que tenía ante él. Sin lugar a dudas, su esposa era toda una caja de sorpresas, que tan pronto podía enfadarlo como excitarlo. Un don que lo volvía loco, y que en ese momento a solas agradecía. Deacon no perdió ni un segundo en responder, y la rodeó con sus brazos por la cintura. Cada vez estás más cerca de conseguirlo. Enséñame cómo se hace, susurró Isbel en su boca, y él estuvo tentado de decirle que lo hacía muy bien, que no necesitaba que nadie le enseñara. En su lugar, la acercó más a él,
hasta notar cómo su propio pecho se agitaba con frenesí. El recuerdo de cómo se sentía ella bajo su cuerpo lo excitó, y Deacon estuvo a punto de perder la cabeza. ¿Cuántas veces en estos 5 días había soñado con ella, imaginando en su mente sus gemidos y jadeos? ¿Por qué se negaba a sí mismo lo que realmente quería? Lo que necesitaba. La necesitaba. Aunque su corazón y su mente se oponían a ello, Deacon sabía que necesitaba a Isabel. Se sentía atraído por ella como una polilla a la llama. Cuando Isabel se puso de puntillas y acercó sus labios a los de él, Deacon no pudo resistirse. Olía como el viento de primavera cargado de aromas de flores y brezo. Sus labios estaban cálidos y suaves, y sus manos las sentía pequeñas y curiosas al seguir jugueteando con su túnica. Él quería más. Deacon dio un paso atrás y miró a su alrededor. Estaban en medio de la nada, solos, y sentía la inmensa necesidad de hacerla suya. Una parte de él sabía que no era el lugar para hacerle el amor a su esposa, menos aún cuando había rehusado su compañía durante 5 días. Pero al mirarla a la cara y ver en los ojos de Isabel el mismo anhelo por poseerle, supo que estaba perdido. «Espero que no me culpes por lo que voy a hacer», susurró, antes de volverla a estrechar entre sus brazos y besarla con todo el anhelo que sentía. Estaba desesperado por sentir su cuerpo contra el suyo, por querer olvidar todo aquello que los separaba. Ahora solo tenía una inmensa necesidad por ella, y por el consuelo que le ofrecían sus besos. «Te necesito. ¿Puedo tenerte?» Los ojos de ella se redondearon hasta que logró entender lo que él le pedía. Como respuesta, las manos de Isabel tiraron de la túnica de Deacon, dando de esa manera su aprobación. Con determinación, Deacon la ayudó a deshacerse de la túnica, y sus labios se encontraron con los de ella con tal ferocidad que incluso le sorprendió. Ahora era él quien quería desvestir a Isabel, y ella quien lo ayudaba. Deacon no tardó mucho en dejar sobre el suelo la capa de ella, que hizo de manta improvisada, así como en abrir los cordones del vestido de Isabel para dejar al descubierto sus pechos. Él no perdió ni un segundo para cubrirlos con sus manos, separando su boca de la de ella para besar su cuello. «¿Cómo puedes hacer que pierda la cabeza?», le dijo, sin poder apartar sus manos de sus pechos ni sus labios de su piel. «Deacon, te necesito», volvió a repetir Isabel, consiguiendo que Deacon perdiera el poco control que le quedaba. Él quería encontrar todos los lugares de su cuerpo que la hicieran suspirar de placer. Quería tenerla en su habitación, extendida ante él, en lugar de robarle caricias en medio del páramo, pero no podía detenerse. Se sentía como un animal en celo, incapaz de controlar sus impulsos. La obligó a bajarse el vestido por las caderas y a tumbarse desnuda sobre la capa. Después, se colocó sobre ella y empezó a cubrirla de besos y caricias, hasta que la escuchó gemir y decir en su oído: «Deacon, te necesito». El momento que él había estado esperando por fin había llegado. Sin perder ni un segundo más, Deacon se colocó entre sus piernas, presionando su hombría en su entrada. «Rodéame con tus piernas, Isabel». Ella hizo lo que le pidió, y él se deslizó dentro de ella. Isabel gritó cuando él se enterró en su calor, gimiendo contra su cuello mientras ella se apretaba a su alrededor. «Oh, Isabel». Esto era tanto lo que necesitaba como lo que debía evitar, y lo partí en dos. Entretanto, Isabel no quería pensar en nada que no fuera el deseo que sentía en ese momento por él. Era cierto que no entendía a su marido, que tan pronto la rehuía como le hacía el amor de forma apasionada, pero por mucho que intentara negarlo, ella sabía que deseaba a su marido. Quería un lugar en su cama, y no solo a su lado. Quería ser una esposa en todos los sentidos. Sus dedos se clavaron en sus hombros, pero él no se quejó, bombeando dentro de ella hasta llevarla al borde del placer una vez más. Su cuerpo se agitó, e Isabel gritó su nombre, preguntándose si alguien había muerto de placer. Ella se sentía como si así fuera. No hubo palabras, solo el sonido de sus cuerpos chocando entre sí, mientras él se movía a un ritmo rápido hasta que gimió contra su piel, con la humedad de su liberación llenándola. Por un momento, se quedaron allí, con las piernas de ella rodeando la cintura de él, hasta que Isabel no pudo sentirlas más y se vio obligada a moverse. Cuando lo hizo, él la miró con una expresión que ella no supo distinguir. «¿Estás bien?», preguntó Deacon, quizá algo preocupado. «Más que bien», respondió ella, con el corazón apretado en el pecho y una sonrisa en sus labios, para quitar esa posible preocupación del rostro de su enigmático esposo. Deacon pronto apartó la mirada, y la ayudó a levantarse y vestirse. A Isabel le pareció extraño que después de haber experimentado juntos una pasión tan intensa, ahora parecieran cohibidos. Incluso diría que Deacon parecía arrepentido. Eso la enfadó, y decidió seguir su juego. Si tras hacerle el amor venían días de silencio y soledad,
Entonces ella se ocuparía de cubrir esos días, con otros asuntos, que sí la necesitaban. Será mejor que regresemos cuanto antes al castillo. Como desees, respondió Isabel en tono frío. Temblando por la indignación, ella se encaminó hacia el caballo, deseando que hubiera algo cerca para tirarlo a la cabeza de su marido. En lugar de eso, se recordó que debía ser una dama, y, sobre todo, no hacerle ver a su esposo el daño que su distanciamiento le provocaba. El viaje de vuelta fue tranquilo, y ambos permanecieron callados, cada uno sumergido en sus cavilaciones. Deacon sintiéndose culpable por haberle hecho el amor en medio del páramo, e Isabel sintiéndose triste al creer que él solo la buscaba para satisfacer sus deseos. Ninguno miró al otro la cara, y cuando ambos se encontraron protegidos dentro del castillo, su marido volvió a sorprenderla. «Tengo que hacer un asunto urgente», le dijo, sin atreverse a mirarla, y parando su montura frente a los establos. «¿Cómo de urgente?», preguntó ella con enfado, deteniendo también su caballo. Al ver que no tenía respuesta, prosiguió su camino, y le dijo: «Por mí, como si te vas al infierno». Deacon la miró, sabiendo que estaba haciendo mal, que debía acercarse a ella y pedirle perdón por su comportamiento. Pero en lugar de ello, dio la vuelta a su caballo y volvió a salir del castillo rumbo al pueblo. Lo había vuelto a estropear todo. Y solo había una cosa que le apeteciera hacer en ese momento.